Bien, vamos a ir comenzando con la resolución de diferentes tipos de problemas aplicando los teoremas de Moore, ¿vale? Lo vamos a hacer entre esta clase que nos queda de esta mañana y las dos clases del lunes siguiente, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a ver diferentes situaciones, unas más fáciles, otras más complicadas, pero yo creo que lo que hay que tener siempre en mente es lo que representa cada uno de los dos teoremas de Moore, ¿vale? El primero, recordamos, me dice que el giro entre dos secciones, giro de B menos giro de A, es igual al área del diagrama de momentos entre A y B. Y el segundo teorema de Moore, me dice que el desplazamiento entre el punto de la deformada, entre un punto de la deformada y la tangente a otro punto, en A, por ejemplo, esa distancia es igual al momento estático, ya no es igual al área, es igual al momento estático del área del diagrama de momento respecto al eje que pasa por ese punto en el que estoy calculando el desplazamiento, esos movimientos, ¿vale? Bueno, con esos dos teoremas un poco en mente de cuál es su estructura, vamos a ir viendo una serie de ejemplos, ¿vale? Vamos a empezar por este primero, que nos pide determinar el giro en A y en B a partir del uso de los teoremas de Moore, ¿vale? Bueno, es una pieza que está simplemente apoyada en A y en B, sometida a una carga puntual en ese extremo C, ¿vale? Y que en principio no conozco el giro de ninguna sección, ¿vale? No conozco ni el giro de A, ni el giro de B, ni tiene simetría, ni tiene empotramiento para poder utilizar un giro cero, ¿vale? Entonces, el interés de este ejercicio es cómo aprender a calcular un primer giro si no tengo ninguno conocido, ¿vale? Una vez que yo ya tenga calculado el giro de A o el giro de B o el que calcule, ¿vale? Para obtener otro giro me apoyaré en el primer teorema de Moore, en áreas, pero tengo que calcular el primero, ¿vale? Si tengo un empotramiento, sé que ya tengo una sección con giro cero, ya tengo ese primer apoyo, o si tengo una simetría, pues sé que hay una sección con giro cero, ya tengo ese primer punto de apoyo, ¿vale? Pero en este caso no voy a tener ninguno. Entonces, este es el objetivo, ¿vale? Cómo obtener un primer giro en una pieza utilizando los teoremas de Moore cuando no conocemos ningún giro previo en la pieza, ¿vale? Bueno, el primer paso, como siempre, para poder aplicar los teoremas de Moore, consiste en representar el diagrama de momentos flectores, ¿vale? Para la aplicación de los teoremas de Moore, como ponemos ahí, en general, no es necesario obtener las ecuaciones de esos diagramas, simplemente representarles la forma. ¿eh? Ya vimos cuando estudiábamos los diagramas de momentos, que bueno, pues podemos calcularlo cortando en secciones y haciendo el equilibrio y representando esas ecuaciones, o con puntos clave, con puntos clave. ¿De acuerdo? Aquí yo ya sé que un punto clave es A, donde el momento es cero, otro punto clave es C, donde el momento flector es cero, pues necesitaría calcular el momento en B, el punto clave intermedio, ¿vale? Que lo puedo hacer cortando y quedándome con la sección BC para ver que el momento es P por A, negativo, y entre A y B va a ser lineal el diagrama de momentos porque no hay carga uniformemente repartida, y entre B y C también va a ser lineal porque no hay carga uniformemente repartida, ¿vale? Entonces, ese, ese momento en A es cero, le hago con puntos clave. Le podéis hacer cortando, ¿vale? Cortando, etcétera. Pero a veces es mucho más largo. Tengo que calcular reacciones, tengo que calcular ecuaciones, etcétera. Y en diagramas en general sencillos, pues repasándose esa parte de los puntos clave y de la forma de calcular o representar diagramas sin calcular ecuaciones, pues es muy útil, ¿vale? El siguiente extremo es en C, que vale 0, y el momento en B, en ese punto clave, lo obtenemos cortando y quedándonos con una de las dos partes. Por ejemplo, me corto, me quedo con la parte de la derecha y tengo un momento en B que vale menos P por A. Como es negativo, le dibujo arriba, ¿vale? Como no hay carga actuando en un tramo, el cortante es constante y el momento flector será una recta. Pues ya tengo aquí una recta
y una recta, ¿vale? En este caso no he dibujado ni siquiera el diagrama de esfuerzos cortantes, porque lo único que necesito son los momentos flectores para calcular giros o desplazamientos aplicando los teoremas de Moore. No necesito ni siquiera los cortantes, ¿vale? Bueno, pues ese es el diagrama de momentos, ¿vale? Que es negativo y son dos triángulos. ¿Mm? ¿De acuerdo? Os dejo, si os parece complicado esta parte de visualizarlo, pues calcular las reacciones, cortar, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenga ese diagrama de momentos, ahí ya sombreado, ¿vale? Pues el segundo paso que voy a desarrollar yo va a ser, en general, dibujar la deformada aproximada. La deformada aproximada de esa pieza, pues bueno, lo único que tengo que hacer es, como en ejercicios anteriores, establecer cuál es la curvatura de la pieza en función del diagrama de momentos. En este caso, el diagrama de momentos es negativo, pues la curvatura es negativa, la que tenéis ahí, ¿vale? Y con eso, pasando por las condiciones de contorno, que son los puntos A y B, no me queda más remedio que tener una deformada como la que hemos dibujado ahí, ¿vale? Entonces, ya he llegado a ese paso, ¿vale? Bueno, esto nos sirve, como digo, esta deformada aproximada nos sirve de base para la posterior aplicación de los teoremas de Moore, ¿vale? Recordamos lo que es el segundo teorema de Moore, Lo acabamos de ver hace media hora, pero lo vamos a recordar. El segundo teorema de Moore entre dos puntos, por ejemplo, entre C y A, que voy a llamar delta C tangente A, ese segundo teorema de Moore me da esa distancia. Es la distancia entre el punto C de la deformada, C', y por esa vertical la tangente a otra sección, en este caso la tangente al punto A, ¿vale? Eso es delta C tangente A. Esto es delta B tangente A. Y esto es delta D tangente A, ¿vale? Distancia entre un punto de la deformada y la tangente a otro. Bueno, la otra situación, o la otra característica que tengo que recordar para poder aplicar los teoremas de Moore es que en pequeñas deformaciones, ¿vale? Pequeñas deformaciones, ese ángulo que tengo ahí, tita A, o tita B o tita C, todos los ángulos van a ser pequeños, ¿vale? Aunque yo la deformada la dibuje muy exagerada, en general, van a ser deformadas muy pequeñas. Estamos hablando de milímetros frente a longitudes pues de metros, por ejemplo, ¿vale? Entonces, las deformaciones van a ser muy pequeñas. Si las deformaciones van a ser muy pequeñas, yo ahí tengo el giro de A y la tangente en A, ¿vale? Esa distancia que yo tengo ahí, la puedo obtener, esa altura de ese pequeño triángulo, la puedo obtener, pues, reduciendo la tangente del ángulo al propio ángulo, ¿vale? Entonces, si reduzco la tangente de A al ángulo tita A, pues esa altura C segunda la puedo obtener como el ángulo por la distancia AC, ¿vale? El brazo AC por el ángulo. El brazo por el ángulo me da la altura de ese triángulo pequeño, ¿vale? Eso siempre lo tenéis que tener también presente en pequeñas deformaciones, ¿vale? Las alturas en triángulos afilados con pequeñas deformaciones, la altura va a ser el brazo por el ángulo, ¿de acuerdo? Reduciendo o simplificando la tangente del ángulo igual al ángulo, ¿vale? Por lo tanto, esa altura de ahí, ¿qué va a ser? Pues el giro de A por el brazo, que es AB, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto y con el segundo teorema de Moore, combinando esos dos conceptos, ¿vale? Lo que es el segundo teorema de Moore y lo que son las distancias de ese triángulo por el ángulo, combinando eso voy a poder sacar muchas cosas, ¿vale? Por ejemplo, esta distancia que tengo aquí en el apoyo B, delta B tangente A, también es igual, como hemos visto en la diapositiva siguiente,
ese delta B tangente A, a ver, ahí. Ese delta B tangente A también es igual al giro de A por AB, ¿vale? Si yo quiero calcular el movimiento vertical de C, es decir, la distancia entre el punto C y C', pues cogeré toda esta distancia delta C tangente A, toda esa distancia, y le restaré esta de aquí, el giro de A por AC. Y con eso ya tengo el desplazamiento, ¿vale? Es decir, combinando el segundo teorema de Moore con los triángulos estos infinitesimales, con la consideración del triángulo infinitesimal, voy a poder calcular ya movimientos, ¿vale? Bueno, en este caso todavía estamos en la parte inicial, que es cómo voy a calcular un giro inicial, ¿vale? Bueno, pues el método para calcular ese primer giro, bueno, no existe una única forma de plantear un problema con los teoremas de Moore, ¿vale? Hay muchas formas de resolverlo, Nosotros presentaremos una y a veces incluso os comento, pues oye, esto también se podría haber hecho de esta otra manera, ¿vale? Es decir, no hay una única solución, ¿vale? Bueno, el método para obtener un giro, si no conocemos ninguno, es aplicar el segundo teorema de Moore entre dos puntos de desplazamiento conocido, entre A y B, ¿vale? ¿Por qué? Pues por lo que os he comentado antes, la distancia BB', ¿vale? Esa que tengo ahí, perdón, B', B segunda, ¿vale? Es igual a delta B tangente A y también es igual al giro de A por el brazo AB, ¿vale? ¿De acuerdo? Tenéis aquí, en valor absoluto. Me olvido de si delta B me da positivo cuando la tangente va por encima, tal, pues simplemente calculo que la distancia entre B y B segunda, como distancia, como milímetros, es igual al giro de A por AB, también como milímetros. Luego ya le pondré el signo según vea ahí si es horario o antihorario, ¿vale? Pero de momento lo calculo como distancias, porque el signo de los giros es antihorario positivo, pero el signo de las distancias delta B tangente A es que si la tangente está por encima es positivo. No hay una concordancia ahí entre el signo que voy a obtener de un giro y el signo que voy a tener de un delta B tangente A, ¿vale? Entonces me olvido de los signos en principio y calculo solo las distancias, cuando esté complementando ahí los dos métodos, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, el método, repito, para obtener un primer giro, si no conozco ningún giro en la pieza, es aplicar el segundo teorema de Moore entre los dos puntos de desplazamiento conocido, ¿vale? Siempre vamos a tener dos apoyos. Si no tengo dos apoyos es porque tengo un empotramiento. Y entonces ya conozco un giro, que el giro vale 0. Pero si no tengo un empotramiento voy a tener dos apoyos. Pues entre esos dos apoyos yo sé que el desplazamiento es 0 en uno y en otro. Pues aplico el segundo teorema de Moore y calculo esa distancia, delta B tangente A, que además es igual a la tangente al giro de A por el brazo AB, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacerlo. El delta B tangente A, ahí lo tengo arriba, el delta B tangente A va a ser el momento estático, ¿vale? Ese delta B tangente A, el momento estático del área del diagrama de momentos entre A y B, ¿vale? Respecto del eje que pasa por B, donde estoy calculando el movimiento, partido por I. Lo dibujo ahí, ¿vale? Fijaros, he dibujado el eje, ¿eh? Dibujo el eje que pasa por B, dibujo el diagrama de momentos entre A y B, le sombreo un poco más, que es el del que yo tengo que calcular su momento estático, dibujo su centro de gravedad y su distancia hasta el eje B, que es L tercios. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuánto vale ahora ese momento estático? Pues área por distancia. ¿Vale? ¿Cuál será el área? Pues el PA o el menos PA. Como voy a calcular valor absoluto, en principio podéis obviar el signo, ¿vale? Un medio de el menos PA
por L, que es lo que tiene la base. Ese área por la distancia desde el centro de gravedad hasta el eje B, que es L tercios. O sigue siendo casi como calcular áreas, pero bueno, multiplicadas por una distancia. Es que tampoco es, que calcular un momento estático sea complicado. ¿Vale? Entonces ahí tengo que es un medio de L por menos PA y por la distancia desde el centro de gravedad de ese triángulo hasta el eje B, que es L tercios. Bueno, pues esa cantidad me queda menos PAL cuadrado partido por 6I. El menos, repito, lo que indica es que la tangente va por encima, o el punto de la deformada está por debajo de la tangente, como queráis ver. ¿Vale? El signo negativo indica que el punto está por debajo de la tangente, nada más, ¿vale? Por lo tanto, el valor del giro en valor absoluto, el valor del giro en valor absoluto, pues como sé que esa cantidad es el giro de A por AB, que AB vuelve a ser L, pues me queda que el giro de A es P por A por L partido 6I. Ahora le pongo un signo. Antihorario, ¿no? Pues al ser antihorario, ahora sí que le asigno el signo. Le asigno el signo, ¿vale? Le pongo el signo ahí, que es antihorario positivo. ¿Dónde sé cómo es si es horario o antihorario? Pues en mi deformada aproximada, ¿vale? Y ahí ya tengo el giro con su signo. ¿Vale? Ya he calculado un primer giro. ¿De acuerdo? ¿Nos ha quedado más o menos claro cómo he calculado este primer giro utilizando los teoremas de Moore? Si conozco uno, pues ya me puedo apoyar en él, pero si no, tengo que calcular un primer giro. Y ese primer giro le hago con el segundo teorema de Moore entre A y B. Bueno, fijaros que aunque pues, conceptualmente la ecuación de la elástica, pues es que es ponerse, te arremangas así, venga, a integrar, y constante va, y constante viene, y pum, y bueno, es laborioso, te da una ecuación, no sé qué, pero es que esto es muy potente. Es que sacar un giro ahí, hemos hecho una cuenta, ¿vale? Hemos hecho una cuenta para sacar el giro. No hemos tenido que coger dos tramos, imponer condiciones en uno, en otro, sacar cuatro constantes, ¿vale? Aquí simplemente he calculado pues un área y una distancia a un centro de gravedad. No tiene más historia, ¿vale? Entonces, en cuanto le veáis un poquito la potencia, pues veréis que que los teoremas de Moore son muy fáciles de aplicar, ¿vale? Bueno, ya tengo el primer giro. ¿Cómo calcularía el segundo? El giro de B, por ejemplo. Pues ahora ya sí que podría aplicar el primer teorema de Moore, ¿no? Y podría decir que el giro de B menos el giro de A, pues es igual al área del diagrama de momentos, ¿vale? Entre A y B. Pues ya está, y con eso tendría cálculo del giro de B. Una vez conocido un giro, el giro de cualquier otra sección puede obtenerse a partir del primer teorema de Moore, ¿vale? Giro de B menos giro de A, es decir, siempre la sección de adelante menos la sección de atrás, ¿vale? Giro de B menos giro de A, sección de adelante menos sección de atrás, igual al área del diagrama de momentos. Y aquí en el primer teorema de Moore sí que conviene trabajar con los signos de las áreas, ¿vale? Y con los signos de los giros, ¿de acuerdo? Para ver si me da horario, antihorario, ¿vale? Ahí sí que hay que trabajar con los signos. Bueno, pues el área del diagrama de momentos entre A y B es un medio de menos P por A y por la distancia L, partido por I. O sea, menos PA, L partido 2I. Como conozco el giro de A, que le he calculado en la diapositiva anterior, como conozco ya ese giro de A, pues el giro de B es simplemente el giro de A, que era más PAL partido 6I menos PAL partido 2I igual a menos PAL partido 3I. Aquí esto siempre os tiene que quedar así, es decir, si arriba queda PAL, pues en el otro término también tiene que quedar PAL. Si no es que os habéis equivocado por ahí, os habéis dejado una distancia sin poner. No puedo tener aquí PAL y aquí PAL cubo, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, al final es un giro, pues la carga
sea, tiene que tener unidades coherentes entre lo que hay arriba y lo que hay abajo, ¿vale? Bueno, pues ya tengo ese giro. ¿Qué quiere decir que sea antihorario el giro de B? Pues el giro de B es antihorario, porque perdón, el giro de B es negativo, no que sea antihorario. El giro de B es negativo. ¿Qué quiere decir que sea negativo? Pues que es en sentido horario, ¿vale? Gira en sentido horario, como vemos ahí. Recordamos que este es nuestro criterio de signos para giros. Antihorario, positivo. ¿Me queda negativo? Pues es en sentido horario. Ahí le tenéis dibujado, ¿vale? El giro le podéis poner a la izquierda, le podéis poner a la derecha, le podéis poner donde queráis, ¿vale? Es el mismo, el giro va a ser el mismo. Siempre desde la posición inicial, en general horizontal, hasta la posición deformada, ¿vale? Ese es el sentido de giro. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso en cuanto a este ejercicio, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda? Más o menos nos vamos situando. Como vamos a hacer bastantes ejercicios, yo creo que lo vamos a pillar bien, ¿vale? Yo prefiero haceros muchos ejercicios para que tengáis ahí luego a la hora de comprenderlo mucho más material, ¿vale? Bueno, vamos a resolver este segundo ejercicio, ¿de acuerdo? Que pide determinar el desplazamiento en el extremo del voladizo C a partir del uso de los teoremas de Moore, ¿vale? En el ejercicio anterior he aprendido a calcular un giro para esta misma pieza, el giro de A, el giro de B. Ahora voy a calcular un desplazamiento, lo que se mueve el punto C, ¿vale? Bueno, para calcular un desplazamiento, pues tendría que empezar de nuevo por calcular los diagramas de momentos y su deformada aproximada, ¿vale? El objetivo de este ejercicio es cómo obtener un desplazamiento en una pieza utilizando los teoremas de Moore, ¿vale? Bueno, primer paso consiste en representar el diagrama de momentos. De nuevo, para la aplicación de los teoremas de Moore no es necesario, en general, obtener las ecuaciones de dichos diagramas, solo los valores necesarios para tener completamente representado el diagrama. En este caso, yo tengo un momento en A que es igual a 0, por ser un extremo articulado y sin ningún momento aplicado. En C tengo un momento que también es 0, por ser un extremo de un voladizo donde no hay momento aplicado. Y el momento en el punto clave intermedio MB le puedo obtener cortando, sin necesidad así de calcular ni siquiera los esfuerzos cortantes, ¿vale? ¿De acuerdo? Y me queda menos P por A, como es negativo, le dibujo arriba. Como entre A y B no hay carga, el cortante es constante y el momento flector es una recta, ¿vale? Tanto en el extremo del voladizo como entre A y B. ¿De acuerdo? Ese momento es negativo. Y con eso ya estamos en disposición, una vez que tenga el diagrama de momentos, de representar de nuevo su deformada aproximada, ¿vale? Tiene que pasar por A y por B con esa curvatura, por lo tanto, tenemos esa deformada. Recordamos lo que es el segundo teorema de Moore, entre dos puntos, la distancia entre el punto de la deformada y la tangente a otro, y recordamos que por pequeñas deformaciones en un triángulo, esa distancia la puedo obtener como el brazo AC por el ángulo, lo mismo que esa de ahí. ¿Vale? Eso es porque los ángulos son pequeños. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a aplicar el segundo teorema de Moore para calcular un movimiento. Bueno, quiero calcular el desplazamiento de C. Ahí tenéis lo que es el desplazamiento de C. El desplazamiento de C es la distancia entre el punto C de la pieza sin deformar y C', que es la pieza deformada. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, y tengo otros dos segmentos ahí dibujados en ese punto C. La distancia C', C segunda
es delta C tangente A, ¿vale? La distancia entre el punto C y la tangente al punto A, ¿de acuerdo? Y también tengo otra distancia, la distancia C segunda, que será el brazo AC por el ángulo θ A, ¿vale? Repito, no existe una única forma para resolver esto, ¿eh? Simplemente es que vosotros hagáis una tangente, a ver esta distancia cómo la calculo. Pues mira, pues puedo hacer el segundo teorema de Moore, resto el ángulo por no sé qué, ¿vale? Ya iremos viendo diferentes situaciones, ¿vale? Para que veáis que no hay solo una forma, ¿eh? Bueno, pues el método 1, para obtener un desplazamiento, aplicamos el segundo teorema de Moore entre un punto de desplazamiento conocido y un punto cualquiera del que queremos calcular su movimiento, ¿vale? Es decir, si quiero calcular el movimiento de un punto, me apoyo, ¿eh?, para hacer la tangente, en otro que tenga el desplazamiento también conocido. No me voy a apoyar en un punto intermedio entre A y C para hacer la tangente ahí, ¿vale? No tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? Para calcular un movimiento de un punto, me apoyo en otro que conozca este o este, que sé por dónde pasa, y ahí puedo hacer la tangente, ¿eh?, en A, o podría hacer la tangente en B también y apoyarme en B. Pero no me apoyaría nunca en el punto medio de A y B, porque no sé cuánto vale ni su ángulo, ni su movimiento, ni nada, ¿eh? Entonces, como método que ponemos ahí, para obtener un desplazamiento, aplicamos el segundo teorema de Moore entre un punto de desplazamiento conocido, A o B, ¿eh?, y el punto en el cual queremos calcular el movimiento, ¿vale? Bueno, pues de esa forma, ahí tengo delta B tangente A, ¿vale? Que el delta B tangente A le tengo dibujado porque es el que nos va a permitir, por ejemplo, sacar el giro de A. Necesito el giro de A, ¿eh? ¿Vale? Si veis ahí la distancia CC segunda es igual al giro de A por AC, es decir, necesito el giro de A. Necesito hacer lo que he hecho en el ejercicio anterior, calcular ese giro, ¿vale? Bueno, pues ese desplazamiento de C, como veis en la ecuación que he dibujado aquí, le puedo obtener como delta C tangente A menos el giro de A por AC. Planteáis esa forma, ¿eh?, y decís, tengo que calcular delta C tangente A. ¿Lo puedo hacer? Sí, porque es el momento estático del área entre A y C. Pensáis un poquito, como pongo el muñeco ahí, ¿eh? ¿Puedo calcular ese delta C tangente A? Sí, porque tengo el diagrama de momentos entre A y C, es un momento estático, lo puedo hacer. ¿Puedo calcular en el segundo término el giro de A? Pues sí, tengo que calcular el giro de A. ¿Cómo le puedo calcular? Pues como no conozco ningún giro, me voy a apoyar en dos puntos de movimiento conocido, calculo delta B tangente A, que es el giro de A partido por L, como he visto en el ejercicio anterior, ¿vale? Y con eso ya tengo el giro de A y tengo lo otro, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es un poquito lo que, hacemos aquí, ¿eh? Necesitamos primero el momento estático entre A y C respecto del eje que pasa por C y segundo obtener el giro de A, para poder resolver esto, ¿vale? Delta B tangente A, ahora lo que voy a hacer es calcular el giro de A, que es lo que acabo de hacer en el ejercicio anterior, ¿vale? Pero bueno, lo tengo aquí también puesto en esta presentación, ¿vale? Delta B tangente A, y con ese delta B tangente A obtengo el giro de A, ¿vale? Esto está explicado en detalle en el ejercicio anterior. Ya tengo mi giro de A, el PAL partido 6,6, ¿vale? Bueno, siguiente. Delta C tangente A. Voy a calcular ahora esa distancia, ¿vale? ¿A qué es igual ese delta C tangente A? Pues al momento estático del área del diagrama de momentos entre A y C respecto de un eje que pasa por C. Ahí os he dibujado el área entre A y C dividida en dos triángulos, ¿de acuerdo? Un triángulo, el triángulo azul, la posición de su centro de gravedad hasta el eje que pasa por C es A más L tercios, ¿vale? Y tenemos un segundo triángulo, que es el verde, cuya posición desde el centro de gravedad hasta el eje C es 2A tercios, ¿vale? Por lo tanto, el momento estático de esas dos áreas respecto del eje que pasa por C será la suma
del primer área azul, que es un medio de PA por L, multiplicado por su distancia desde el centro de gravedad al eje, que es A más L tercios. Y le sumo el momento estático del área verde, que es su área, un medio de menos PA por A, y por su distancia, que es 2A tercios, ¿vale? Operamos esos binomios, vamos, esas fracciones que tenemos ahí y me queda pues esa expresión que tengo ahí, ¿vale? ¿De acuerdo? A ver, aquí estamos trabajando con L, con A, pero bueno, si L fuese 3 metros y A 1 metro, pues ahí nos quedaría eso, y P 5 kilonewtons nos quedaría mucho más sencillo, ¿vale? Pero bueno, aquí lo tenemos de manera más general, ¿vale? Repetimos que el signo negativo en ese delta C tangente A solo indica que el punto está por debajo de la tangente, ¿vale? Entonces, para calcular movimientos, pues utilizamos su valor absoluto, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tengo esa distancia, delta C tangente A. También tengo la distancia C segunda, es decir, el giro de A por AC. Ya puedo calcular el valor de ese desplazamiento delta C, ¿vale? Lo pongo ahí, resalto en rojo delta C, ¿vale? Delta C, que lo sacamos como la distancia del delta C tangente A y como el giro de A por AC, ¿vale? Bueno, pues resolviendo, desplazamiento en C, P a cuadrado L partido 3i más P a cubo partido por 3i, ¿vale? Bueno, este movimiento o de desplazamiento, nosotros le usaremos ya en muchos sitios como un valor tabulado. Igual que tengo el giro en una pieza que está sometida a una carga centrada, pues el desplazamiento en una pieza apoyada con un voladizo en el extremo ya lo tengo ahí calculado, lo he calculado y lo puedo utilizar en otras situaciones, ya lo veremos en el siguiente tema, ¿vale? Este movimiento le puedo utilizar como si fuese un movimiento tabulado, ¿vale? De una pieza ABC con una carga en el extremo C, ¿vale? Bueno, pues ese es un ejercicio que nos permite ilustrar cómo utilizar los teoremas de Moore para calcular movimientos, ¿vale? Los movimientos no nos salen directamente, no es voy a calcular el desplazamiento de este punto y ya, sino que tengo que utilizar lo que veo ahí. Calculo distancias que normalmente no son los movimientos que yo busco. En este caso, pues es la distancia entre el punto de la deformada y la tangente a otro. Pero también tengo la posibilidad de utilizar la condición de pequeñas deformaciones para sacar otras alturas, como el giro de A por AC, como brazo por ángulo, ¿vale? Entonces, combinando un poquito el segundo teorema de Moore con esa condición de pequeñas deformaciones, soy capaz de llegar a calcular esos desplazamientos que ando buscando. ¿Vale? Bueno, pues digamos, primer ejercicio, primera toma de contacto con los teoremas de Moore. ¿Alguna duda? Bueno, ya vale por hoy, ¿no? Lo dejamos. Venga, pues si no tenéis ninguna duda, pues damos la clase por finalizada. ¿Alguna duda desde fuera? ¿Todo ok?